buenos días, bienvenidas a Sin Fronteras con Carlos José Hurtado y con Luis Enrique Guerrero. La audición de hoy, última audición del mes de noviembre, y ya dentro de poco nos vamos de vacaciones por un mes. Mira que se los estoy diciendo desde ahorita. Por un mes vamos a cancelar Sin Fronteras. Son las 6 de la mañana con 29 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado en la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Son las 6 de la mañana con 35 minutos. Esta mañana vamos a hacer un programa ideológico. Nos vamos a apoyar en 4 dirigentes de la revolución: Ricardo Morales, Carlos Fonseca, Tomás Borges y Bayardo Arce. A ver si nos da tiempo, porque además hoy hay programa del MEFCA a las 8 de la mañana, de 8 a 9. Solo una cosa, es que estaba reflexionando a raíz de unas cosas que supimos por ahí. Hombre, yo creo que una de las virtudes más bonitas de un ser humano es el agradecimiento. Una persona que no sabe agradecer cuando te han hecho un favor, te han hecho un aporte, es una persona que no tiene dignidad ni escrúpulos. Porque vos no estás obligado a ayudar a nadie. Te nace ayudar. Y si te nace ayudar a la persona que le ayuda, se supone que debe ser agradecida, ¿o no? Digo, mínimo, pues, agradecimiento. Y el agradecimiento se demuestra no solamente con palabras, sino con hechos, pues. Pero yo creo que todos deberíamos ser agradecidos con quien nos eche una mano cuando estamos en dificultades, ¿no? No es para que te lo echen en cara, porque tampoco, pues. Pero sí, uno saber ser agradecido, saber corresponder a eso, creo yo que es un mérito humano, más allá de revolucionario, un mérito humano. ¿Cuántas personas a las que les has ayudado vos te pegan la puñalada en la espalda? ¿Verdad que sí? Que te ha pasado. Que vos le das la mano en el momento que más lo necesitan y después te dan la espalda. O te pegan la puñalada, que es peor. Bueno, ¿por qué queremos hablar de ideología? Porque hay muchas cosas que ilustran el momento que vivimos en estos compañeros que tienen tantas cosas que ofrecernos. De ellos solo vivo Bayardo, ¿verdad? Y quiero hablar de paso, a propósito de lo que vamos a ir comentando poco a poco. Hablar de Fernando Gordillo. La mayor parte de quienes me están escuchando no saben quién fue Fernando Gordillo. Y es muy triste. Es muy triste. Yo, en mi opinión, Fernando Gordillo es la máxima expresión de un intelectual revolucionario en Nicaragua. Ricardo Morales es la máxima expresión ideológica en el Frente Sandinista. Pero Fernando Gordillo era poeta, llegó desde su trabajo literario, desde su militancia política estudiantil al Frente Sandinista, fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional. ¿Vos sabías eso? Que Fernando Gordillo es uno de los fundadores. ¿Sabías? Miren cómo era de estrecha la amistad entre Fernando Gordillo y Carlos Fonseca, que Carlos le dedica a Fernando Gordillo su libro Un nicaragüense en Moscú. Fíjense cómo era de estrecha esa amistad. Cómo era de enorme la confianza de Carlos en Fernando Gordillo, que el tesorero del Frente Sandinista era Fernando Gordillo. Claro, lo que pasa es que no fue guerrillero porque no podía hacerlo. Padeció una enfermedad terrible que lo llevó a la muerte a los 26 años. Postrado en cama o en silla de ruedas desde los 20 años. Y sin embargo,
militando en el frente, conspirando con el frente, acopiando recursos. Quien administra los recursos que financian la actividad de Pancasán es Fernando Gordillo. Él muere días antes, semanas antes de que ocurra Pancasán, pero quien ha acopiado todos los recursos es Fernando Gordillo. Y qué desgracia de nosotros, los de la antigua generación en el Frente Sandinista, que no hemos sabido transmitir estas cosas a las nuevas generaciones. Nosotros somos los responsables de eso. Todos los que tenemos una vida en el Frente Sandinista de más de 30 o de 40 años, somos los responsables de eso. De no saber transmitirlo. ¿Te acordás? Así se llamaba la casa de la Asociación Sandinista de Trabajadores de la Cultura, la casa Fernando Gordillo, ¿lo recuerdan? Que queda ahí por la Secretaría del Frente, por donde está la presidencia ahora. Y ahora esa es una extensión de la presidencia. Pero Fernando Gordillo es colosal, es colosal. Poeta, narrador, crítico, ensayista, orador. Fernando Alberto Gordillo Cervantes. Nació en 1941. A los 18 años, en mayo de 1959, representa a los estudiantes nicaragüenses con Denis Martínez Cabeza, un recordadísimo, otro compañero muy destacado. Murió de un infarto en Guatemala. Estaba en una gestión de la universidad en los años 80. Y ahí murió Denis, pero destacadísimo, Denis Martínez Cabeza. Otro gran compañero que hemos olvidado. Y esa es responsabilidad de quienes trabajan en la UNAM. En la UNAM León y en la UNAM Managua. Denis Martínez hizo aporte. Denis Martínez Cabeza, para que diferenciemos del otro. ¿Verdad? Denis Martínez Cabeza. Ese compañero hizo enormes aportes a la autonomía universitaria, al desarrollo de la UNAM. Y lo hemos olvidado. Y no tenemos derecho a olvidar a la gente que nos ha ayudado a forjarnos. No tenemos derecho. Y esa es una responsabilidad de la UNAM Managua, de las autoridades de la UNAM Managua, de los dirigentes estudiantiles y políticos de la UNAM Managua, de los dirigentes magisteriales de la UNAM Managua, de la UNAM León, igualito. ¿Cómo no vamos a recuperar a Denis Martínez Cabeza? Y a Fernando Gordillo. Qué barbaridad, pero bueno. Y lo de Fernando Gordillo creo que es responsabilidad de todos nosotros. Pues bueno, entonces en mayo del 59 se fue con Denis Martínez a representar a los estudiantes nicaragüenses a un congreso en Bolivia. Mira qué casualidad, en Bolivia. El 23 de julio de ese año, él fue testigo de la masacre del 23 de julio. En 1960 lo eligen secretario de Cultura del CUUN, del Centro Universitario de la Universidad Nacional. Recuerden que en esa época solo existía la Universidad de León, la UNAM León. Es cofundador de la revista Ventana. Miren, esto es muy importante. La revista Ventana se convirtió en un movimiento intelectual, artístico, cultural. Es el movimiento intelectual de mayor importancia revolucionaria en la historia de Nicaragua. En teatro, en poesía, en crítica literaria. Es el movimiento más importante. También lo hemos olvidado. Fue de una importancia enorme, 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 forjador de generaciones enteras de revolucionarios con vena artística, con vena literaria, con destacado trabajo intelectual. Bueno, cofundador de Ventana, fue representante del CUN en el Congreso de la Unión Internacional de Estudiantes celebrado en Bagdad, en Irak, en el 62. Ya después quedó postrado, ya la enfermedad lo alcanzó. Como les decía, en el 9 de septiembre de 1958, Carlos Fonseca le dedica su libro Un nicaragüense en Moscú. Fue profesor de Sociología en la Escuela de Ciencias de la Educación e Historia de América, en la Escuela de Periodismo de la Facultad de Humanidades de la UNAM. Fíjate vos, desde mediados del 61 hasta el 67, postrado en cama, en una silla de ruedas.
Es una desgracia como murió este hombre, ¿verdad? Que, o sea, ¿cuánto pudo haber dado Fernando Gordillo? Lean su poesía, es maravillosa. Andrés, por ejemplo, ¿no? Bueno, te lo mencionaba porque vamos a hablar un poco de los intelectuales y estas cosas. Pero quiero empezar con algo de actualidad, con un pensamiento de actualidad. Y después nos vamos a dedicar con Ricardo Morales a discurrir sobre distintos tópicos ideológicos y políticos. Otro gran intelectual que aportó mucho. Murió antes de la fundación del Frente, Manolo Cuadra, el padre de nuestra amiga Scarlett Cuadra. Oigan este pensamiento de 1960 de Carlos Fonseca. Oigan bien, por favor, porque es actual. A ver, lo de cuaja la actualidad. Digo, dice Carlos Fonseca, en 1964, perdón, en el 64. Digo que el partido sandinista no debe entretenerse en querellas con otros sectores, incluyendo los representantes de la vieja generación. No hablo que debemos olvidarlo todo. Y esta frase, que es la que me parece más importante y más actual. Creo que debemos criticar sin odio, perdón, y con espíritu constructivo los errores que han cometido conservadores, liberales, comunistas y demás integrantes de la oposición. Lo que yo creo que podemos rescatar es ese principio de esa frase, ¿no? Debemos criticar sin odio y con espíritu constructivo. Esa discusión culmina hasta el pensamiento de Carlos. Esa discusión fraternal tiene necesariamente que culminar en un victorioso movimiento popular unido. Criticar sin odio y con espíritu constructivo. Porque es que esta semana fui testigo ahí de cómo algunos se erigían en juez y comenzaban a acabar y a decir que eso esto, que eso lo otro. Y bueno, a veces nos creemos la mamá de Tarzán y no llegamos ni a la uña de Chita, ¿verdad? Bueno. Ahora vamos con Ricardo. Ricardo tiene obras maravillosas. Te pones a leer a Ricardo Morales, que no estamos hablando que es un compendio enorme. Tendrá 8, 10, ¿no? Artículos y poemas y libros que produjo. Pero vos vas a tomar los pensamientos de Ricardo y son para reflexionarlos, ¿no? Para conversarlos con un amigo, con una amiga, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, conversarlo, qué entendemos, cómo lo interpretamos, cómo lo adecuamos a la realidad actual. Es una maravilla, Ricardo Morales es una maravilla. Otro que no hemos sabido ubicarlo a la altura que corresponde en la historia del país, en particular en la historia del Frente Sandinista. Entonces, no lo voy a leer en el orden que él lo escribió, sino vamos a ir tomando de uno y otro para dar cuerpo a lo que queremos transmitir. Dice Ricardo, él escribió poesía, artículos, ensayos en la cárcel. O sea, la actividad intelectual le ayudó mucho a resistir la soledad, el encerramiento, las torturas. Le ayudó mucho. Él estuvo preso, recordemos, entre el 68 y el 71. Entonces en la cárcel escribió un conjunto de pensamientos, eran parrafitos, ¿no? Los iba enumerando. Dice Ricardo, pongan cuidado, por favor. Nuestra lucha no puede entenderse como revanchismo. Luchar
no significa matar a las personas. Luchar de manera revolucionaria significa matar las clases opresoras. Matar, es decir, destruir los medios, los instrumentos, los elementos de dominio de la clase dominante. Luchar no es revanchismo. Luchar no es matar. Los sandinistas hemos matado como última opción en la lucha política, pero no como la primera opción. Nunca. Nunca en nuestra historia. Pero si vamos a destruir los instrumentos de la clase dominante, como efectivamente lo hicimos con el triunfo rotundo de la revolución el 19 de julio de 1979. Fíjense este pensamiento. La actividad revolucionaria es el arte de dar a la propia vida el valor de una misión histórica. Histórica no en el sentido de trascendente, sino una misión histórica en el sentido de lo que te corresponde hacer en el momento que vivís. En ese sentido. Porque nosotros los nicaragüenses sobre todo hacemos el símil, ¿no? Histórico es porque es trascendente, porque es formidable, no. Misión histórica en el sentido de de corresponderse con el momento político que vive la nación. La actividad revolucionaria es el arte de dar a la propia vida el valor de una misión histórica. O sea, que vos le des a tu vida, ¿cuál es tu misión en la vida? Y es histórica en la medida en que vos asumís una misión que corresponde con la realidad de tu país, de tu pueblo, de tu gente. Y te comprometés. Y ahí va tu vida. Algunos no logramos hacer eso. La mayor parte de los sandinistas sí lo han logrado. A los revolucionarios, dice Ricardo Morales, les ha de caracterizar en cuanto a los principios y a los intereses de la revolución la inflexibilidad y la intransigencia del combatiente que está dispuesto a andar hasta el fin el camino que se ha trazado por saber que es el único posible que conduce hacia la victoria. Intransigentes en qué somos los sandinistas, o debemos ser, perdón, en los principios y en los intereses de la revolución. Intransigentes. ¿Cuáles son los intereses de la revolución? Los intereses del pueblo de Nicaragua. Y en eso tenemos que ser intransigentes. Nosotros no podemos transigir, es decir, no podemos ceder en los intereses del pueblo por arreglarnos con cualquiera. No. Por encima de todos los intereses del pueblo. En este momento, ¿cuáles son los intereses del pueblo? La paz. La paz, la armonía, la concordia. La paz. Segundo, la recuperación de la economía para progresar, para avanzar. Tercero, la soberanía y la dignidad nacional. En esas cosas tenemos que ser intransigentes. No hay manera de negociar ninguna de esas cosas con nadie. Los principios y los intereses de la gente debemos ser inflexibles e intransigentes en ambas cosas. Pero se pregunta Ricardo, dice Ricardo, me pregunto, ¿qué haría el mundo sin revolucionarios? ¿Te lo has preguntado vos? ¿Y qué haría Nicaragua sin revolucionarios, sin sandinistas? Buena pregunta, ¿verdad? No te la voy a responder, es para que cada uno de nosotros nos la responda. ¿Qué pasaría en Nicaragua sin sandinistas? ¿Qué pasaría en el mundo sin los revolucionarios que nos antecedieron? Desde la Revolución Francesa, la propia Revolución Norteamericana. Revolucionarios que son en los que en el momento correcto, en el momento que les corresponde vivir, emprenden los cambios que necesita el pueblo y su país. Como lo hizo Lenin, como lo hizo Mao, como lo hizo Ho Chi Minh, como lo hizo Fidel, como lo hizo José Martí en su momento, como lo hizo Chávez, como lo hizo Evo,
como lo ha hecho Daniel, como lo hizo Carlos Fonseca, Farabundo Martí, Emiliano Zapata, Pancho Villa y tantísimos revolucionarios en el mundo. Escuchen este. Dice Ricardo, algunos compañeros no comprenden que la preocupación por la teoría de la revolución en nuestro país se halla ineluctablemente, es decir, indisolublemente ligada al desarrollo de la organización revolucionaria y al incremento consecuente de su capacidad combativa. Es decir, los que hacen de la práctica revolucionaria el único fin. O sea, la práctica revolucionaria y tener sentido la teoría revolucionaria también. Es decir, ¿hacia dónde va? ¿Vas a trabajar? Sí, tenés que trabajar. Si no trabajas, no hay revolución. Pero si tampoco tenés los objetivos trazados, ¿para qué estás trabajando? ¿Y qué vas a hacer cuando consigas los propósitos que te has definido? Entonces, trabajas por trabajar a la loca. Las dos cosas son importantes. La teoría y la práctica. Y la teoría nace de la práctica y se devuelve a la práctica. Es un viejo axioma marxista. Es decir, ¿de dónde nace la teoría revolucionaria? De la práctica revolucionaria. ¿Y para qué sirve la teoría? Para enriquecer la práctica revolucionaria. Eso es una ida y vuelta, un círculo dialéctico sin fin. Dice Ricardo, lo más urgente es organizarnos, establecer la unidad y oigan esto, y sentirnos responsables ante el colectivo. Y oigan, el personalismo que en algunos compañeros se manifiesta hay que erradicarlo. Debemos sentirnos como una extensión del cuerpo revolucionario que actúa fuera de ese cuerpo. Es lindo esto. El personalismo, la vanidad, el ego, que te inflan el ego, como me decía ayer un compañero. Y el sentirse el chaval de la película. Yo soy aquí, la mamá de Tarzán. Sin mí, ¿qué sería aquí? Gracias a mí, mirá todos los méritos que tengo. El ego, el personalismo. Tenemos que sentirnos, dice Ricardo, una extensión del cuerpo revolucionario que constituye el Frente Sandinista. Y los personalismos conspiran contra la unidad. El sentirte el gallo de la pelea, el sentirte el más preparado académicamente, el más teórico, o el sentirte el de mayor trayectoria y entonces inflarte y así hacérselo saber a los demás, eso conspira contra la unidad. Y oigan qué bonita esta frase. Bueno, es que todo, ¿verdad? Dice Ricardo, lo que hay que entender es que conciencia revolucionaria es capacidad revolucionaria. En la medida que tenés conciencia revolucionaria, tenés capacidad revolucionaria. Tu capacidad revolucionaria deviene de tu conciencia revolucionaria. Tu capacidad de hacer la revolución, de hacer los cambios, viene de tu conciencia de la necesidad de esos cambios. Si no estás consciente de los cambios que necesita el país, para quién son esos cambios y qué perseguimos con esos cambios, difícilmente vas a hacer una buena actividad revolucionaria. Porque no estás consciente. Y ahí, si la actividad revolucionaria es la actividad que conduce a los cambios que necesita el país. Esa es la actividad revolucionaria. ¿Cuál es el principal cambio que necesita Nicaragua hoy? Yo te pregunto, ¿cuál es? Acabar con la pobreza. Ese es el principal cambio. Para eso trabajamos todos, para acabar con la pobreza. ¿Qué significa acabar con la pobreza? Que todo el mundo tenga en su casa energía eléctrica, agua potable, vivienda digna, servicios de aguas negras, empleo, comida
y los instrumentos más indispensables para tener una vida pasible. Un televisor, una refrigeradora, la plancha, la cocina. Que tenga las mínimas comodidades para que la gente pueda ir resolviendo la vida todos los días y que sus hijos tengan la oportunidad de educarse, técnica o profesionalmente, de irse superando. Esa es la principal tarea, acabar con la pobreza. Ustedes ven todo lo que hace Daniel, todo lo que hace el gobierno de la revolución, el gobierno de Carlos Fonseca, todo lo que hace, está todo, pero es que todo es todo. Es dirigido a acabar con la pobreza. Como dice la viñeta de la presidencia, no hay mayor rebeldía que luchar contra la pobreza. No hay mayor rebeldía. En su momento, nuestra rebeldía, la rebeldía de la generación que fuimos jóvenes, hace 40, 50 años, en su momento esa rebeldía, que es la lucha contra la pobreza, se manifestaba en la lucha contra la dictadura. En los años 80, esa lucha contra la pobreza se manifestaba en dos direcciones. Primero, en construir la nueva nación, el nuevo país, reconstruir la economía nacional. Y segundo, derrotar a la agresión imperialista. En los años 90, con el neoliberalismo, ¿cuál era nuestra expresión de la lucha contra la pobreza? La defensa de los derechos conquistados, en los cuales tuvo una destacadísima participación el Frente Nacional de los Trabajadores, los sindicatos, los gremios. Pero ¿con qué propósito? Era atrincherarse, a defender los derechos, porque defender los derechos significa defender tu bienestar. Todo el chavalero de las universidades que día con día en los años 90 desfilaban, se manifestaban, sufrieron garroteadas, sufrieron carceleadas, muertos. ¿Cuál era su propósito? Lograr el 6% constitucional sobre los ingresos ordinarios y extraordinarios en el presupuesto general de la República. Ese era el objetivo, 6% íntegro, porque Toño Lacayo había inventado que el 6% solo era sobre los impuestos que recaudaba el gobierno, que no debía incluir las donaciones que venían, que entraban al presupuesto. Él inventó eso y ahí se desató la lucha. Hasta que alcanzó la interpretación auténtica de la ley en la Asamblea Nacional, impulsada por la bancada del Frente Sandinista. ¿Quién dirigía esa bancada? ¿Quién dirigía la lucha? Daniel. Así fue. Y que esa era una expresión de la lucha contra la pobreza. ¿Por qué, hombre? Porque si había menos presupuesto para la universidad, había menos posibilidades de atender a toda la juventud en las universidades públicas. Por lo tanto, iban a dejar de estudiar porque no tienen plata para ir a pagar una universidad privada. Esa es una expresión de la lucha contra la pobreza. Todo lo que hacemos es la lucha contra la pobreza. Todo. Dice Ricardo, esta es la frase más famosa de Ricardo Morales, que es una frase tan famosa que vos la encontrás como cita en investigaciones, investigaciones universitarias o académicas, en libros de muchos autores revolucionarios, marxistas, incluso contrarrevolucionarios también. Esta cita de Ricardo Morales, porque es genial, es genial. Hay que estudiar nuestra historia y nuestra realidad como marxistas y estudiar el marxismo como nicaragüenses. Hay otra frase de Ricardo que no la tengo aquí, pero la recuerdo muy bien, donde él dice, yo soy marxista, dice, pero yo no soy ateo, porque el ateo es casi una religión. No, yo soy marxista. El marxista no es una religión. Perdón, el marxismo no es una religión, no es un dogma, es una ciencia, la ciencia de la historia. Eso es el marxismo-leninismo. Dice Ricardo,
La relación entre la práctica política diferenciada entre de los combatientes y su unidad en nuestra organización revolucionaria se halla en la conciencia revolucionaria que los reúne y los mantiene cohesionados, y que no es más que la expresión de los intereses de clase del proletariado y la proyección teórica de la lucha de clase existente. ¿Qué nos quiere decir aquí Ricardo? Hombre, cada militante tiene una práctica diferente dentro del Frente Sandinista. ¿Qué nos une? ¿Qué nos une? Los intereses de clase del proletariado. Eso nos une. Y eso se halla o se manifiesta en la conciencia revolucionaria, es decir, en la conciencia de los cambios que necesitamos hacer, para qué lo necesitamos hacer y cómo lo vamos a hacer. Eso es lo que nos mantiene cohesionados, la conciencia revolucionaria sobre la base de los intereses de clase del proletariado, de los empobrecidos. Aquí viene algo que es actual, es muy actual. Dice Ricardo Morales, lo que no acepto es sustituir la crítica objetiva, cerebral y apasionada por la facilidad del insulto moralizante y del adjetivo despreciativo. Carlos Fonseca también era enemigo de eso. Era enemigo de andar ocupando calificativos o expresiones peyorativas o insultos, por supuesto. Dice Ricardo, señalar y denunciar realidades efectivas y sacar las conclusiones y consecuencias que es necesario extraer. La crítica objetiva no está reñida con la pasión revolucionaria. Lo que sucede es que una actitud racional acerca de los hechos es la que ha de presidir el debate. Es decir, vos vas a hacer la crítica con pasión, pero la pasión no te puede llevar al insulto ni a la descalificación. Entre compañeros estamos hablando. Estamos hablando dentro de la organización, dentro de las filas de la revolución. No estamos hablando para afuera. Entre nosotros no podemos llegar a ese extremo. Sí, lo que debe presidir es la actitud racional, es decir, vas a razonar. A ver, razonemos por qué está bien esto, por qué está mal esto, qué lo provocó, o sea, qué causas tiene ese error o ese hecho positivo y qué consecuencias tiene y cómo podemos corregir o cómo podemos optimizar el éxito. Algo racional, con pasión, y hay distintos enfoques. En la fila del frente tenemos distintos enfoques y los defendemos con pasión sobre distintas tareas que tiene el país y la revolución. Pues. Esto también me gusta mucho. Dice Ricardo Morales Avilés. Resulta que nos mostramos sensibles a la miseria, a la opresión, a la explotación, en fin, de los obreros y de los campesinos. Oigan, pero nos preocupamos poco de su actitud para la lucha. Porque no basta denunciar la miseria. Y nosotros somos porque no basta denunciar la miseria y mostrarnos solidarios con el proletariado arruinado, sino que hay que recoger su indignación, encauzarla, unirla de manera organizada y disciplinada, entrenarlos en los mecanismos de la lucha y contribuir al desarrollo general de su capacidad revolucionaria. Sí, está bien ser sensible ante la pobreza, ante la miseria que vive parte del pueblo nicaragüense, una parte relevante del pueblo nicaragüense. Está bien, pero nuestro deber es primero ser solidarios y sensibles ante esa situación y tratar de ayudar, pero nuestro máximo deber es encauzar esa situación en la que viven los sectores empobrecidos y desarrollarla con métodos de lucha para salir de esa situación. Trabajando la conciencia para hacer los cambios que necesitamos hacer, que nos permitan salir de esa situación a todos por igual.
Ya no basta, hermano. Sí, vos llorás con la pobreza, te dolió no sé cuánto, una enfermedad difícil que empobreció a las personas, las dificultades que se atraviesan. Sí, está bien. Y es tu obligación ayudar en la medida de tus posibilidades. Y está bien, pero no basta. Porque eso se convierte en caridad si no hay de por medio un trabajo ideológico que nos permita convertir esa realidad en una conciencia. Primero, una conciencia de por qué lo vive. Y segundo, una conciencia de que necesita cambiarlo y cómo necesita cambiarlo. Ese es nuestro aporte, o sea, aporte en las dos direcciones. Es lo que nos enseña Ricardo Morales. Como ya son las 7:10, vamos a hacer una pausa y regresamos. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 7:14 de la mañana de hoy, 29. Es que me estaba acordando que ayer fue el natalicio de Federico Engels, el grande, hermano. Pues no podés hablar de Federico Engels sin unirlo a Carlos Marx. ¿Quieren saber de Engels o quieren aprender algo de Engels? Yo les recomiendo, para mí, mi opinión, su obra cumbre para mí es El origen de la familia, el origen de la propiedad, la familia y el Estado. Ese libro es imprescindible. Claro, no es una novela. No es Agatha Christie o La Corintellada o García Márquez. No, es un libro pesado. O sea, hay que leerlo con paciencia y reflexionarlo. Un diccionario a la mano, a la par, para entender algunas palabras. Pero ese libro es imprescindible. Pero bueno, me estoy cambiando de tema. Acuérdense que estamos rifando los 10 paquetes de libros que nos obsequió la compañera Marcela Pérez Silva, embajadora de Nicaragua en el Perú. 2 libros de Tomás, Un grano de maíz y el imprescindible, La paciente impaciencia, y también el libro que resume los artículos sobre la arremetida somocista del año pasado. Entre quienes respondan 5 aportes de Carlos Fonseca a la historia de Nicaragua. A la historia de Nicaragua, cosas que él aportó al país. Bueno, si quieren más de 5, perfecto, maravilloso. Han venido varios en mano, pues los han impreso y los han traído aquí a la radio. Continúo, pues. A ver, voy a tener que cortar lo de Ricardo y para poder decir lo de Tomás, que es muy bueno. Y lo de Bayardo, ambos discursos de hace 40 años, ¿viste? No de ahora. Pero sigo con lo que nos enseña Ricardo Morales. Dice Ricardo, desarrollar la más estricta lealtad a los principios revolucionarios combinada con la capacidad práctica para la lucha en todas sus formas y en todos los niveles. Lealtad a los principios, capacidad práctica para la lucha. Tarea de los militantes. Dice también, la tarea del militante, es que esto es importantísimo, compañero, oigan esto. Lo dijo Ricardo Morales en el 70. Hace 50 años. Y miren qué actual que es. La tarea del militante revolucionario no puede limitarse a la aceptación de directiva y al cumplimiento de los trabajos. Se requiere cierto talento para la improvisación, la disposición para el compromiso en los ensayos, imaginación, adaptabilidad, receptividad, espíritu crítico, para lograr establecer una práctica política eficazmente productiva. ¿Qué está diciendo? Hermano, no solamente es cumplir con lo que te dicen, sino ir más allá, aplicarlas con creación, con creatividad, con audacia. Saber improvisar cuando te corresponda.
tener disposición pues para no encajonarse. Es que esto me dicen, esto hago. Sí, también que hagas eso. No solamente, pero no solamente eso. Hay muchas cosas más que se pueden hacer. Nadie te ha puesto a decir que no puedes hacer más cosas de las que te dicen. Nadie te ha dicho eso. Pero además lo que te dicen que hay que hacer, tenés que hacerlo con creatividad, no mecánicamente, pues. Hombre, esto se puede hacer aquí en mi realidad, en la realidad de mi territorio, o en la realidad de mi centro laboral o de mi comunidad. Esto lo podemos hacer de esta manera. Creativo, pero no esquemático, dogmático. Y yo aquí viene otra, hermano. Descartar pretensiones de independencia personal, de individualismo, de arrogancia, de liberalismo, de manifestaciones de la perspectiva burguesa y actuar determinados por la perspectiva del pueblo, por los principios revolucionarios, los principios y directivas de nuestra organización. Esos vicios que a veces arrastramos, ¿no? Sobre todo es el individualismo, la arrogancia. ¿Cuántos compañeros o compañeras no conocemos nosotros en nuestro trabajo diario que son arrogantes, son engreídos? Creen que por sus características es que ostentan determinada posición y más no saben que eso es una posición que la usufructúan, la están ocupando porque el pueblo de Nicaragua nos ha dado esa misión, no por ello. Entonces nos perdemos como creemos que somos nosotros la divina garza. Cuando caemos el piporrazo es enorme. Es enorme, pero tenemos esas manifestaciones de que habemos compañeros que somos arrogantes, que somos liberales. Y no hay manera que nos compongamos. ¿Verdad? La verdadera conciencia revolucionaria, oigan esto, ejerce su influencia en cada momento de nuestra conducta. Es como la savia vivificante que lo penetra todo, como la savia de los árboles que penetra todo el cuerpo de los árboles, las ramas y hasta las hojas, las raíces, el tronco. La savia que vivifica todo. O sea, la conciencia te inspira todos tus actos. Cuando tus actos no se corresponden con una conducta correcta, quiere decir que tu conciencia no está lo suficientemente desarrollada. Como individuos, tenemos más de un esfuerzo que aportar a la revolución si tenemos suficiente decisión y coraje. Habemos compañeros que creemos que la militancia y la revolución es nuestra jornada laboral, de 8 a 5. Y cuando nos toca hacer tareas los sábados, los domingos, ya ponemos la cara amarga. Inventamos cualquier excusa para no ir. ¿Verdad que sí? Que conocemos a más de uno que así actuamos. ¿Verdad que sí? Voy a cerrar con este pensamiento de Ricardo. Tengo mucho más. Con 4 páginas más. Pero solo voy a cerrar con este para después hablar o comentarle y trasladarle lo de Tomás y lo de Bayardo. Oigan esto. Es muy parecido a lo que Álvaro García dijo hace unos 10 días. Y lo dijo Ricardo en el 70, hace 50 años. La estructura de la vida del combatiente revolucionario es luchar para vivir, vivir para luchar. Aunque se invierta, permanece invariable. Luchar para vivir, vivir para luchar. Lo puedes decir al revés. Vivir para luchar, luchar para vivir. De las dos maneras.
Esa es la vida de un militante, de un combatiente revolucionario. Luchar para vivir, vivir para luchar. Si te vas al pueblo de Nicaragua es lo mismo. Lucha para vivir y vive para luchar. Aspiramos a construir una sociedad en donde vivamos para vivir, donde tengamos resueltas las necesidades básicas, que no tengamos que preocuparnos por la comida, ni por la luz, ni por el agua, ni por las necesidades básicas, que eso lo tengamos garantizado, que nos ayudan a resolverlo. Aspiramos que eso ocurra algún día. Entre tanto, luchar para vivir y vivir para luchar. Eso sobre Ricardo, pero ahora quiero trasladarme a muchos años después. O sea, que uno va copiando discursos, libros, entrevistas. Ahí vamos, haciendo tu documentación para encontrar luces. En el segundo aniversario de la Revolución, hubo dos oradores, Tomás y Daniel. Ese día, a Tomás le correspondió, fue en la plaza que se denominó la 19 de julio, la que queda, bueno, quedaba porque ya no existe. Ahí entre la UCA y en él, por un lado, la piñata al otro lado, todo eso, donde están los camiones ahora, Arenero, está también la terminal de buses, está la piñata, ya, lo que fue la piñata, esa era una plaza enorme, ahí fue donde se recibió a Carol Botigla en el 83. Bueno, ahí fue este aniversario, ahí fue, por ejemplo, el primer desfile de las milicias, ahí fue. Entonces ahí, en esa plaza, se anunció la ley de reforma agraria, la ley de los ausentes, la nacionalización de la distribución del azúcar, la nacionalización de un montón de empresas que estaban enfiladas a causar el desabastecimiento en el país. Se nombró a Humberto Ortega como el jefe nacional de las milicias, lo que yo me acuerdo, pero fueron bastantes cosas las que se anunciaron. Entonces, en ese discurso, Tomás lo cierra de la siguiente manera. Son 3 parrafitos de una actualidad monumental. 19 de julio de 1981, hace 38 años. Dice Tomás: hay que fortalecer la conciencia de clase, el sentimiento de amor a la humanidad en todo nuestro pueblo, pero sobre todo en aquellos sectores que tienen una situación económica mucho mejor que la del grueso de nuestros trabajadores, de nuestros campesinos, de nuestros obreros. No podemos estar haciéndonos ilusiones de que vamos a resolver los problemas a corto plazo. El cortoplacismo es enemigo de la tarea revolucionaria. El creer que todo se va a hacer mañana, eso conspira contra la eficacia de la tarea, sin duda alguna. Pero nosotros no podemos decirle a la gente: no te preocupes, esto ya en dos meses resolvimos esto. Eso es mentira. En 2 años, tampoco. En 20 años, tampoco. Es un proceso. Vamos avanzando, vamos derribando muros, vamos conquistando nuevos horizontes, pero es un proceso. No es un decreto. No depende solo de nuestra voluntad. Depende de las circunstancias, de los recursos, del momento. ¿Ya? Pero también esto nos cae a nosotros, el segmento de los sandinistas, que tenemos básicamente la vida resuelta, que tenemos un trabajo, que tenemos una casa, por lo tanto que tenemos comida a los 3 tiempos. No, los sandinistas, que somos minoría los sandinistas que tenemos esa característica, somos minoría dentro del frente y por supuesto dentro del país. Pero a veces nosotros, los que tenemos la vida resuelta, nos perdemos y creemos que como nosotros la tenemos resuelta, la tiene resuelta todo el mundo, solo vos sabés. Y a veces, o sea, yo no sé, pues a veces, no sé, como que nos colocamos, como somos como los bueyes a veces.
o como los burros, porque solo vamos viendo para adelante. Porque tenemos miedo de ver a los costados y ver que la cosa no es como vos crees. Es no ponerse en los zapatos de mucha gente que pasa dificultades, mi hermano. Aquí mismo, los que vivimos en Managua, solo basta ir a zonas del distrito 3, de todos los distritos, del 2, del 3, del 1, del 4, del 5, del 6, en todos los distritos ahí. Y ya no se diga en cualquier ciudad del país, en cualquier departamento, hermano. Entre más alejados los núcleos urbanos, pero también en los núcleos urbanos. ¿Verdad? Dice Tomás, queremos decir a todos los nicaragüenses, sin excepción, queremos decir a todos aquellos que se sienten nicaragüenses, que es la hora de actuar con responsabilidad. Queremos decir a los obreros, a los campesinos, a los jóvenes, a los empresarios, a los productores patrióticos, que es la hora de prepararnos para avanzar en medio de grandes dificultades, avanzar con más espíritu autocrítico, con más firmeza, con más humildad, dispuestos, y esta es la frase por la que yo quería leer todo esto, es que es genial, dice Tomás, dispuestos a apartarnos cuando seamos un estorbo y no estemos aportando nada en el proceso. Hermano, si no aportás, no estorbes. Es verdad. Es verdad. Si no aportás, no estorbes. Por lo menos eso, pues. No estorbes. Deja que los demás trabajen. Es la hora de prepararnos, dice Tomás, para avanzar recogiendo la mística de los héroes de Bocay, de Pancasán, de los héroes de septiembre, de los héroes de la insurrección final, con la mística de Carlos Fonseca, con la mística de Rigoberto López Pérez, con la mística de Sandino. Vamos a avanzar y vamos a vencer las dificultades. En ese discurso también Tomás fue en nombre de la Dirección Nacional, no es a nombre de título personal. Fue muy crítico y autocrítico de las tareas de gobierno, de las tareas del frente. Me acuerdo muy bien. Incluso Daniel aportó en eso también, me acuerdo cuando lo interrumpió y tal cosa, sí, es verdad. Y ahora quiero leer esta parte de Bayardo. Este discurso de Bayardo es en el 4º aniversario de la caída en combate de Carlos Fonseca. Entonces Bayardo hizo una disertación extraordinaria, toda la disertación. Incluso Bayardo decía, aquí estamos viviendo momentos que van a ser de cambios muy importantes. No anticipaba cuáles, pero dice, en los próximos 20 años el mundo va a cambiar, y así fue. El mundo cambió, cayó el campo socialista, etcétera. Cambió. Es muy bueno ese discurso, muy bueno. Dice Bayardo, porque es muy actual, por eso lo quiero leer. Bueno, Bayardo habla aquí, y también Tomás lo mencionaba. Fíjate, mira lo que es la vida, ¿ves? En el 81, el precio del café se derrumbó a $80 el quintal. En ese precio está ahorita. Están preocupados en los cafetaleros, las cooperativas, los campesinos que tienen 2 o 5 manzanas, porque es una miseria lo que se está pagando por el café. Entonces, como es una miseria lo que están recibiendo por el quintal de café, no pueden pagar bien a los obreros. Entonces los obreros agrícolas no quieren ir a recoger café, porque y ahí sí te van a pagar una miseria. Eso está pasando ahorita, ¿viste? Entonces, dice Bayardo, repetimos, dice, no creemos correcto desarrollar una mentalidad triunfalista o una mentalidad de tranquilidad. Estamos en pie de guerra todavía, en pie de guerra contra el atraso económico,
y en pie de guerra contra los intentos contrarrevolucionarios de revertir este proceso. Y eso tiene que expresarse en un mayor trabajo nuestro y en la misma abnegación de la que nos hablaba Carlos Fonseca. Cualquier parecido con la realidad no es con la actual realidad no es coincidencia. Estamos en guerra contra el atraso y la pobreza y contra los intentos de la contrarrevolución, del somocismo, por acabar con este proceso. Dice Bayardo, nosotros a los partidos que dicen que ya el Frente perdió popularidad, oigan esto, qué actual, mano, o que ya no se cree en nosotros, a esos que dicen que ya el Frente perdió popularidad y que ya nadie cree en nosotros, les hacemos un reto. ¿Quién moviliza más trabajadores a cortar café? Estamos hablando de la época. ¿Quién alfabetiza más? Nosotros aceptamos ese tipo de reto. Que se movilicen para eso. Que pongan todos los vehículos que iban a ocupar para llevar gente a la provocación de Nandaime, para cortar café, para construir escuelas. Ojalá no ganaran construyendo escuelas. Nosotros nos dejaríamos ganar. Decíselo a esto, que lo que hicieron fue abandonar escuelas, que se destruyeran las escuelas, no darles pupitres a los hipotes, cortarle. ¿Se acuerdan? La merienda, se la cortaron el vaso de leche escolar. ¿Se acuerdan? No hay que tener mala memoria. Hay que desafiarlo, va pues. Pónganse a la altura de nosotros, vámonos. Ah, que ustedes lo hacen con los impuestos del pueblo. Claro que sí. Y lo sabemos administrar esos impuestos. No es como ustedes que se los robaban. No como ustedes que abandonaban a la gente a su suerte. No, nosotros sabemos administrar los impuestos. Y sabemos devolver esos impuestos al pueblo en obras de progreso. Nosotros sí lo sabemos hacer. Ustedes lo que saben hacer es robar. Dice Bayardo, entonces, lógicamente, que si los esfuerzos se están destinando a una actividad de provocación, nosotros vamos a enfrentar la provocación. ¿Cuáles son? ¿Y qué es lo que está pasando ahorita? ¿Cuáles son sus esfuerzos? La provocación, la conspiradera, la gana de sembrar el terror, el pánico, la campaña de mentiras de todos los días del mundo. Todos los días hay mentiras, todos los días hay infamia, todos los días. Y sembrando el terror, la desconfianza en el seno del pueblo. Para eso destinan los recursos. Nosotros tenemos que enfrentar esas provocaciones. Esa es la salida, dice Bayardo. Nosotros creemos que aquí hay muchas formas de demostrar fuerza en el trabajo. Digamos, si no sería hermoso ver quién construye más con sus manos. Movilizar a todos los miles de militantes que dicen tener ellos a construir escuelas o a cortar café. A ver, todos esos médicos que dicen ellos tener, y hay algunos que tienen, que andan hablando babosadas, son buenos para decir Daniel Ortega es un dictador, esta es una dictadura, pero son muy malos para irse a meter al campo, a la zona recóndita de este país con tus propios recursos, en sus propios vehículos, a atender gratuitamente a la gente. Eso no lo hacen. Eso no lo hacen. En cambio nosotros sí. Pregúntenle a los trabajadores de la salud si se les paga horas extras por eso. Pregúntenle. Entonces los reta en el 80. Los retamos ahora a hacer lo mismo. A movilizar a los que dicen tener a construir obras de progreso. Vámonos pues. A ver quién corta más quintales de café o más quintales de algodón o más quintales de caña o quién atiende más centros de educación popular. Y si ahí demuestran una fuerza, nosotros los aplaudimos también. Pero que no se destinen todos los esfuerzos para estar reuniendo gente para intoxicarla con mentiras, con falsedades, porque eso es lo que se maneja. Y bate, igualito. Lo dio igualito. Así fue. No están inventando la abuelada, hermano. A nosotros, dice Bayardo, esto es muy importante, a nosotros no nos interesa quedar bien con las minorías. Nuestro compromiso es con la mayoría de nuestro pueblo. Nosotros no estamos haciendo más que aplicar el pensamiento de Sandino y el pensamiento de Carlos Fonseca. No es que nosotros estemos sacando una cara nueva.
Ese ha sido siempre nuestro pensamiento. Eso han sido siempre nuestros objetivos. Y por ningún motivo vamos a dejar de hacer lo que durante 19 años de lucha en las montañas hicimos, o en la clandestinidad, lo que prometimos a nuestros campesinos y obreros que nos dieron albergue. Por ningún motivo podemos dejar de cumplir el programa que apoyó nuestro pueblo, dándonos refugios e incorporándose al combate con nosotros. Y por eso decimos que en esta etapa los ejemplos de Carlos y otros compañeros los debamos llevar muy presentes todos. Carlos Fonseca debe estar en la producción. Carlos Fonseca no es una efeméride, no es un eslogan. Debemos tenerlo presente en la lucha que nos hemos planteado, y para eso nosotros estamos aprestando. Hoy, dice Bayardo, en este 4º aniversario de su caída, nosotros como homenaje hemos venido a reafirmar nuestra consecuencia con sus enseñanzas, a reafirmar que vamos a seguir poniendo en práctica sus directrices, a cuadrarnos ante sus órdenes, para arrancar con su espíritu y enfrentar las dificultades de 1981, las metas de 1981. Venimos aquí con un propósito futuro y también a rendirle cuenta de lo que hicimos. Carlos nos dijo, enséñenes a leer. Nosotros alfabetizamos ya a cerca de 500,000 nicaragüenses. Y oigan esto que es de una actualidad. Dice Bayardo, Carlos decía que los días amargos para la patria son cuando los fusiles revolucionarios son derrotados porque no hay quien los empuñe. Nosotros le decimos ahora a Carlos que con nuestro ejército popular sandinista, con nuestros cuerpos de seguridad, con nuestra policía sandinista y con nuestras milicias populares sandinistas, hemos derrotado la amargura. Carlos decía también que Sandino y la obra de Sandino no podían verse como una efeméride histórica, que Sandino para los nicaragüenses es un camino, y por eso nosotros le decimos a Carlos, Sandino ayer, Sandino hoy, Sandino siempre. Bayardo Arce, el 8 de noviembre de 1980, 4º aniversario de la caída en combate de Carlos Fonseca. Así que esto es amargura para el Estados Unidos, para el imperialismo norteamericano y para los sicarios que ha contratado aquí en Nicaragua. Nosotros ya no tenemos amargura, pero ellos sí. Y nosotros no tenemos amargura porque los fusiles revolucionarios no han sido derrotados. Y ahí está el ejército, y ahí está la policía, y ahí estamos los sandinistas armados si hace falta. Que no se les olvide. Sandino ayer, Sandino hoy, Sandino siempre. Trabajar, avanzar, combatir y vencer, patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad,
es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.